Quisiera compartir la palabra de Dios con el título de No olvides ninguno de sus beneficios. El hombre, si pudiera sanar sus dolencias por cualquier cosa, sale a buscarlo. Hoy en día, en Europa, en Rusia, desde Rusia, vienen muchos a Corea para ser operados, intervenidos, para ser sanados de sus enfermedades. Por cualquier problema no les importa, cualquier problema no le importa y lo resuelve y luego lo busca para ser sanado. Cuando Jesús ministraba en la tierra, perdonó el pecado, sanó enfermedades y resolvió problemas. Por eso en el lugar donde estaba Jesús, la multitud de como la nube se concentraba. El salmista, mirando desde lejos esta obra de Dios, está diciendo que no olvidemos ninguno de sus beneficios que Jesús hizo, sino demos gracias y la alabemos. El que pecó debe pagar sus deudas de pecado. Si fuera sentenciado de 50 años, debe estar en la cárcel por 50 años. Si fuera de cadena perpetua por toda su vida en la cárcel. Pero todos los hombres están sentenciados de no solamente de cadena perpetua, sino de la muerte. En la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y también sin derramamiento de sangre no se hace remisión, por lo que ninguno puede pagar el precio del pecado estando vivo. Cuando Dios perdonó a nosotros sentenciados a la muerte, no cerró los ojos meramente, sino si un juez pasara por alto el pecado de un pariente, un miembro suyo de la familia, ¿qué dirá la gente? Tal vez criticará diciendo, ese no merece ser juez, se debe retirar ahora mismo. Asimismo, como Dios es juez justo, no puede dar pasadas sobre el pecado. Para perdonar nuestro pecado, hizo ser colgada la vida de su Hijo y morir. Así Dios pagó las deudas del pecado en lugar nuestro. Dios es creador justo. No juzga injustamente. Nosotros estamos viviendo teniendo diversos temores. Los estudiantes tienen temor de exámenes, los jóvenes del futuro, en la mediana edad tiene temor del empleo, de la salud, y en la vejez de la muerte. ¿De dónde habrá venido ese temor? Originalmente tiene relación con el pecado. Al pecar Adán y Eva, en ellos entró el temor en su corazón. Entonces se huyeron de Dios y escondieron detrás de un árbol. Y de esta manera, si nosotros pecamos, nuestro corazón se llena del temor. Cuando nosotros sacamos las malas hierbas, si no lo sacamos hasta la raíz, sin darnos cuenta, así se crecen esas malas hierbas. Si nosotros no quitamos la araña, sin darnos cuenta, entonces el hilo de araña también se crece. Si nosotros si eliminamos la causa original, entonces el problema no se resuelve. La vida es así.
la vida está llena de espinos, escardos y de sudor y de tristeza, es porque no pudo resolver el problema del pecado. Si nosotros resolvemos el problema del pecado, podemos tener la bendición de ser prosperado, que tenga salud y así como prospera el alma. La Biblia nos dice que no olvidemos de esos beneficios y que disfrutemos de esos beneficios. ¿Cómo son preparados los beneficios? Preparados por Dios. Entonces lo debemos grabar en nuestro corazón y debemos disfrutar de ellos y repartírselo a la gente. El pecado solo puede ser perdonado solo por Dios. Hasta Dios, como la paga del pecado para perdonar, hizo que su Hijo muera colgado en la madera. Donde hay miedo hay temor. En Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Como Adán pecó, empezó a temer, la paga del pecado es muerte y no se puede acercar a Dios, no se podía acercar a Dios. Si no tiene temor a Dios, si se encuentra con Dios, se alegra y se llena de amor y de gozo. Adán y Eva estaban así, pero empezaron a huirse de Dios. ¿Por qué? Porque pecaron, porque se rebelaron contra Dios. La paga del pecado es la muerte, donde hay miedo hay temor. Génesis 3:10. Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El pecado depende del grado del pecado, se agudiza el temor. En Marcos 14, del 33 al 36, y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús vino siendo Dios como hombre, conocía qué temeroso es, qué horrible es el pecado. Por el pecado, Él va a ser, tomando el pecado de toda la humanidad, Él va a ser crucificado. Entonces, Él conocía el pecado. Él conocía también ser abandonado por Dios es horrible. Es ser traicionado es también horrible. Todos sus discípulos se huyeron de Jesús, y los que fueron beneficiados por Jesús también se huyeron y le criticaron, le apedrearon. Que Jesús así llegó a la soledad severa y el dolor de la cruz. Cuánto sufriente será, habría sido. Qué gran dolor habría tenido Jesús. Él ya sabía cuánto doloroso sería el llevar
el pecado de toda la humanidad. Por eso Él pidió que si fuera posible que se aparte de Él. Pero si Jesús, porque sufrió por mí, abandono de Jesús es mío, el dolor de Jesús es mío. Jesús, la angustia de estar en el Seol es mía. Entonces Jesucristo, si lo hubiera pasado de Él la copa, ¿cómo habríamos quedado? Nosotros habríamos quedado sin esperanza, habríamos muerto. Pero ahora tenemos a Jesús por cualquier manera, por cualquier cosa, por la tempestad o por la inundación, por la sequía, por cualquier cosa. Nosotros tenemos esperanza porque está Jesús, porque tenemos a Jesús. Entonces haber creído en Jesús, así por esa cosa debemos dar gracias. Había los dos pecadores al lado de Jesús cuando estaba crucificado. Un pecador de los dos que nunca hizo buenas obras, pero estaba crucificado al lado de Jesús. En medio de ese dolor, oró a Jesús. En Lucas 23, del 32 al 43, un pecador aceptó a Jesús una vez en su vida, recibió la salvación eterna y llegó a ser pueblo del paraíso. Y esa historia sale en Lucas 23, del 42 al 43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Solo dijo esta frase, esta una frase, no más. Él no hizo buenas obras, él era malo. Pero en el lugar de la muerte, aceptó a Jesús. Y mirando a Jesús oró: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ustedes, poniendo sus manos en su corazón, en su pecho, yo también podré ir al reino de los cielos. Ese ladrón, solo por una oración, tuvo convicción de poder ir para ir en el reino de Dios. De cierto, Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow, magnífico. ¿Cómo puede tener esa gracia tan grande? La fe del cristianismo es tan buena. Jesús sufrió en lugar nuestro y tiene gran poder para salvar, hasta salvarnos. Por su gracia, por fe, nosotros tenemos fe, no de nosotros, sino es don de Dios, no por las obras. Cualquier no se puede gloriar. ¿Quién soy yo? Hace siglos me escogió como su hijo y me llamó, me indicó, me escogió y me llamó y me dio vida eterna.
ustedes mismos mirándose a sí mismos, yo soy buena, así piensa en sí mismo. Pero en la vejez nosotros pensamos, yo pienso que yo soy malo, no soy bueno, aunque yo me diga a mí mismo no soy bueno, pero Dios me dice que soy bueno. Eso es milagro de gracia, aunque me dicen que no les gusta yo, pero Dios me dice, me gustas. Entonces, tenemos que dar gracias a Dios por su gracia y alabarle por su salvación. En Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Romanos 6, del 17 al 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por eso nuestra religión cristianismo es que en Jesús hay salvación preparada por Dios. Y nos hace ser pueblo de Dios, hijo de Dios. Somos real sacerdocio, nación santa y su pueblo adquirido. Aunque todo el mundo me abandone, no seré desamparado, no seré así derrumbado, destruido. Aunque sea perseguido, no seré desamparado. Y Dios por 24 horas me envía al Espíritu Santo y me protege. Más que ustedes piensan, ustedes son mejores y tienen esperanza. Aunque hoy muera, va a poder entrar en el paraíso. Nosotros creyendo en Jesús no solamente se revive nuestro interior, hombre interior, sino también las enfermedades físicas pueden ser sanadas. Dios dijo de su nombre como Jehová Rapha, el cual significa médico. Yo soy Jehová Rapha. Yo soy tu médico. No siéndolo, no lo diría, no solo diría. Porque lo es, entonces nos lo dice. En Éxodo 15:26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos tus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y esa bendición de sanidad, de salud, Dios nos lo da. La enfermedad nos aflige mucho. Jesús odia a la enfermedad y para destruir eternamente, Él fue golpeado en su cuerpo. Su cuerpo fue golpeado, fue azotado. Entonces las obras de Jesús fueron siempre dobles, porque
En Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y siempre la sanidad seguían después del perdón del pecado. Con el perdón del pecado, siempre Jesús hacía es la sanidad. Es lo que hacía, es la sanidad. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Recorriendo Jesús todas las ciudades y aldeas, predicó el evangelio del reino y sanó toda enfermedad, toda dolencia. No permitió la dolencia ni la enfermedad. Ministrando, he tenido me he encontrado con muchas cartas que está pidiendo la sanidad por cáncer, por sus enfermedades. Es tan doloroso así viéndolo, así sufriéndoles a los hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Yo he leído en nuestro periódico de la iglesia un testimonio de una hermana. Ustedes ya lo habrían escuchado, habrían leído. Ella en 1995 dio luz a primer hijo y después de pasar unos meses que su salud estaba un poco mal y le diagnosticó cáncer pancreático de último periodo que le dio como la limitación de 6 meses no más. Y todo el cáncer estaba repartido por todo su cuerpo. Y el médico ya no la podremos sanar con la medicina moderna. Solo usted tiene 6 meses, entonces coma lo que quiera con su esposo y que tenga así mientras tenga fuerza, viaje y prepare su muerte. Al escuchar, ella así quiso vivir más. Yo quiero vivir, yo quiero sobrevivir. Y su esposo iba a la iglesia, pero ella no. Entonces, con su esposo, empezó a venir a la iglesia. Que ellos vivían en una provincia llamada Chungcheongdo y ellos vivían así. Ellos ordenaron sus vidas, arreglaron sus vidas para preparar la muerte, pero él a su esposo oraba mucho fervientemente por ella, sacudiéndose así, oraba tan fervientemente que le dio
temor. Así le parecía que va a morir, que su hija, ¿quién lo va a cuidar? Entonces yo tengo que encontrarme con Dios. Cualquier persona debe estar vivo para cuidar de mi hija. Entonces con su esposo fueron a la montaña de oración y dando vidas, entregando vidas, ellos empezaron a orar fervientemente. Y en esa época celebraba en la montaña de oración una conferencia y estaban todos concentrados, y el lector y el predicador dijo que no solamente es la voluntad de Dios el perdón del pecado, sino la enfermedad puede ser sanada, la sanidad es nuestra. Al perdón del pecado siempre sigue la sanidad. Y después de haber orado por los enfermos, y el predicador dijo que el que tenía así cáncer, que así sangraba y que tiene muy afligido por el dolor, Dios le sanó, así dice. Y en ese momento, en su corazón, esto me lo dice a mí. Así le vino revelación. Y ese pastor ella sintió como si así fuera vertido por el aceite desde la cabeza hasta los pies, que el dolor se desapareció como derritiéndose los hielos. Entonces le dijo a su esposo, sopa de pollo. Como el doctor le dijo que comiera lo que quería, que iba a aldea Kumchon, que ellos yendo para comer sopa de pollo, y que ella quería ir a hacer pis, pero le salió una masa de pus, un bulto de pus. Yo fui sanada. Y al día siguiente, ella tenía que ser ingresada y le examinó de nuevo. Y el médico me hace chistes. Y el que tenía esparcido todo el cáncer por todo su cuerpo, ¿cómo puede ser limpia, así tan limpia? Por si fuimos sanados. Qué bueno es. Así, creyendo en Jesús, tenemos que tener ese tipo de experiencia. Para tener esa experiencia, tenemos que orar donde está trabajando, moviéndose el Espíritu Santo, el cual nos da la revelación y nos entrega el milagro. Cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo de Dios vierte
el aceite del Espíritu Santo. Esa experiencia nos da el refrescura. El que un humano no puede imaginar. Fue realizado, fue hecho y fue sanado y pudieron vivir con gozo y alegría y con paz. Como no estarían así agradecidos. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si somos fuertes, si somos sanos, entonces en todas las cosas seremos prosperados. Hoy en día, la Iglesia dice, aunque creas en Jesucristo, es la voluntad de Dios que no ser prosperados, hace tener pobreza, ser así prosperados creyendo en Jesús. Eso es la mentira. Así dice muchas iglesias. Ellos dicen porque no saben cuánto doloroso es tener pobreza y enfermedad. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra de Corea, había muchos hambrientos, muchos que tenían todos dolores, hambres. Todos murieron por hambruna. Eso era cosa normal. El ejército de Estados Unidos tenían basureros. A ellos acudíamos para buscar algo de comer y lo hervieron así, como hicieron sopa de cerdos. Hasta este tipo de comida carecía. Que lo estás comiendo, entonces eres bendecido, eres bendecido. Era un insulto. Nosotros creyendo en el Señor, si es perdonado, si estamos al lado de Dios. La Biblia dice, por gracia de Jesucristo, Él se hizo pobres para que tú seas ricos, para que ustedes sean ricos. Jesús se hizo pobre. No solamente eso, sino también Jesús tomó en lugar nuestro la maldición. Adán y Eva fueron maldecidos por pecar, por rebelarse contra Dios y tenían que vivir con mucho sudor. Pero esa maldición, para ser quitada, Jesús fue crucificado. Jesús fue crucificado y maldito en la cruz para que alcanzase la bendición de Abraham a todo lo que en él cree. La bendición de Abraham es fuente de bendición. A través de Jesucristo nosotros fuimos libertados de la maldición y tenemos abundantemente la gracia de Dios y podemos ser buenos prójimos porque podemos repartir la bendición. Pero según la Biblia, después de haber creído en Jesús,
Nunca dice que Jesús nos hizo que vivamos en dolor. Ame a tu prójimo como a sí mismo. Si no teniendo nada, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Adán, como queriéndose ser como Dios, cayó en la tentación del diablo y se rebeló contra Dios y fue maldito, fue maldecido. Cualquier cosa que hacía no era prosperado y solo fracasaba. Eso es la maldición. Pero la Biblia dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Espinos y cardos, en medio de ellos tú vivirás. Maldito serás. Y tienes que comer plantas del campo para ser sanado. Hoy en día también comen plantas del campo. Hay muchos que lo están haciendo. Porque Dios nos dijo que tenemos que comer plantas del campo. Si nosotros cultivamos bien las plantas y comemos bien plantas del campo, entonces podemos ser sanados. Pero empezaron a comer los hombres carnes y quedaron como su cuerpo muy ácido. Y hoy en día también, si nosotros comemos bien plantas del campo, no seremos así enfermos, sino también controlamos bien comiendo plantas del campo, seremos sanados. La primera generación que salió de Egipto murió maldito todo en el desierto. Siguiendo a José y Caleb, la generación que siguió a José y Caleb entró en la tierra de Canaán y fue bendecido. En Números 21:6, y Jehová envió entre el pueblo, en Números así dijo Dios que la primera generación no entraría en la tierra de Canaán prometida, y ellos murieron en el desierto. Ellos cuando morían, mordidos por la víbora, por la serpiente, Jesús le dijo a Moisés que levantara la serpiente y que cualquier que vea que mirara esa serpiente así colgada en el palo, que serían sanos. Y esta palabra eso está diciendo de mí, está hablando de mí. Cualquier persona, todo aquel que en él cree, todo aquel que en mí cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Jesús, así ser crucificado, eliminó todo el veneno de la maldición. Ustedes deben siempre imaginar que ustedes es sanado. Ustedes tienen la bendición de Abraham. Así, imaginar que usted es el que tiene la bendición de Abraham y todo el negocio que usted hace es también prosperado, es bendecido y debe creer en eso y lo debe soñar y llamándose a su nombre. Yo soy Yonggi, entonces Yonggi, tú eres bendecido, tú tienes la bendición de Abraham. Lo debe hablar con su boca. Lo que usted piensa, lo que usted ve y lo que usted habla, no lo debe dejar de hacer. Eso es el vaso por el cual usted puede recibir la bendición de Dios, la triple bendición. Y el quíntuple evangelio, a través de los cuales ustedes deben pensar en que ustedes van a ser bendecidos, van a tener éxitos, y lo confiese y lo reconozcan confesando con sus labios. Sígame por favor. Yo, creyendo en Jesús, fui libertado de la maldición. Yo tengo la bendición de Abraham. Cuando usted se acueste mirándose a sí mismo, así confiese que usted lo es. Y al despertarse también confiesa que lo es. Entonces la bendición de Dios le seguirá. Por la codicia y la rebelión de una persona, Adán, los descendientes han nacido en medio del pecado. Malditos, tenían que trabajar con sudor para sobrevivir, y en su levantar y sentar siempre han vivido cargados en el cuello. Pero nosotros, por medio de Jesucristo, gracias a Dios, nosotros hemos sido transformados y tenemos esa grande bendición. Nosotros, por Jesucristo, vamos a ser prosperados en todas las cosas que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Por el poder de la sangre preciosa de Jesucristo, Jesús está con ustedes. Es su justicia, es su bendición. Las enfermedades físicas y espirituales que estamos teniendo hoy en día son obras del diablo. Y todo este mal vino porque Adán y Eva fueron seducidos por el diablo, por la tentación del diablo. Cuando se acercó la tentación del diablo, ellos no se opusieron contra el diablo, sino que está todo desarmados y prestaron atención a la palabra del diablo y fueron tentados y hicieron como el diablo lo hiciera y se rebelaron contra Dios. Hoy en día el diablo nos así quiere seducir y quiere hacer la obra de hurtar y matar y destruir. ¿Cómo nos seduce? Con los deseos de la carne, de los ojos, de la vanagloria del mundo. En la Biblia dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne es para comer, para deseos sexuales que así promueven los deseos de la carne. Los deseos de los ojos es como es la codicia que quiere llevar la vida como otros que viven así teniendo mucha fama.
y lo deseo, la vanagloria del mundo, se habla, es como ser arrogantes. Así con esos deseos, así el diablo seduce a la gente. Cuando Eva fue tentada por el diablo, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así dice la Biblia. Era bueno para comer, se dice, es los ojos, los deseos de la carne, ser agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y codiciable para alcanzar la sabiduría, dice la vanagloria del mundo. Entonces el diablo así le tentaba a Eva con los deseos de la carne, de los ojos, de la vanagloria del mundo, y también con eso le tentó a Jesús, el diablo. Después de haber ayunado 40 días, cuando tenía hambre, el diablo se acercó a Jesús diciendo que se convirtiera esta piedra en pan. Pero en esa tentación Jesús así completamente se opuso, resistió a la tentación del diablo. Jesús tenía mucha hambre, porque después de haber ayunado 40 días, ¿cómo no va a tener hambre? Pero Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así rotundamente resistió al diablo, y luego le tentó a Jesús con los deseos de fama. Así tú saltas de esta altura. Entonces Dios les mandará a sus mensajeros, a sus ángeles, para que no te atropieces. Entonces todo el mundo te va a aplaudir, tú tendrás fama, honor. Así le tentaba el diablo a Jesús, pero Jesús dijo: no tentarás a tu Dios, tu Señor. Así rotundamente se opuso Jesús al diablo. Y luego le tentó con los deseos de la autoridad. Si arrodillas, me adoras, te voy a dar toda la gloria del mundo. Pero Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, y solo servirás a Dios. Así resistió Jesús al diablo, y no se convirtió en así vaso malo del diablo. Así que cuando se acerca la tentación del diablo, nosotros también debemos así resistir rotundamente. Cuando yo era niño, cazaba faisanes en el invierno. ¿Cómo así cazábamos? Perforábamos un agujero y dentro poníamos venenos y lo tapábamos con arroz cocido. Y en el campo esparcimos los frijoles cuando nevaba, y desde lejos esperábamos para que comieran los faisanes. Y nos parecía, pensaron que van a comer, pero no, así inmediatamente ellos comían, sino solamente filas, haciendo filas, y mirándolo, no comían, pero mirándolo, así pasándolo, volviendo, pero no resistió a la tentación de los frijoles y lo comieron, y así todos murieron. Cuando, hermanos, el diablo nos así seduce, si no lo resistimos rotundamente, al final seremos tentados y destruidos quedaremos. El mayor problema de hoy en día es porque la gente los cristianos no resisten al diablo, así con corazón abierto. Oh, el diablo, como quieras entras, así con esa actitud están viviendo. Si el diablo nos ataca con los deseos de la carne, de los ojos, de la vanagloria del mundo, así con corazón abierto lo recibe y van así arrastrados por el diablo. Dicen que hoy en día tenemos así 10 millones de cristianos, pero no estamos haciendo buen rol como la luz, como la
sal de la tierra. La luz se opone a la oscuridad y la sal a la corrupción. Si nosotros somos hijos de la luz, no debemos aceptar a la oscuridad para que seamos oscuros también. Nosotros somos la luz, la sal de la tierra. No debemos ser también corruptos. Si la iglesia no se hace la luz ni la sal de la tierra, no puede tomar el liderazgo de la sociedad. Entonces, no así se queden arrastrados por la inundación del mundo. Ustedes no pertenecen al mundo, sino son hijos de Dios. No deben reconciliarse con la oscuridad, con la corrupción, sino resistir rotundamente a la tentación del diablo. Entonces, para resistir al diablo, para guardar nuestra vida, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer? La Biblia nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué debemos así vestirnos de toda la armadura de Dios? Porque nuestra lucha no está contra la sangre ni la carne, sino estamos contra las acechanzas del diablo, contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces debemos resistir al diablo rotundamente. Que había una hermana que después de haber casado, que su suegra quedaba como medio paralizada porque ella negó ser bruja y entonces ella tenía esa lucha espiritual. Como no tenía autobús para venir a la iglesia a Yoido desde su casa, ella a veces quedaba en su casa cerca y iba cerca de una orilla. Ella oraba y oró por su suegra y haber orado por un año, así ella se quedó así completamente sana, así detrás de la enfermedad. A veces hay obras del diablo y de espíritus inmundos. Entonces, vestidos de toda la armadura de Dios, resistimos al diablo. El diablo se huirá de nosotros. Para resistir al diablo, primero debemos estar ceñidos de la verdad. La cintura es la columna del cuerpo. Si nosotros estamos heridos de la cintura, no podemos usar todo el cuerpo, no solamente nuestra carne, sino también nuestro corazón y nuestra fe tiene la cintura. Y esa cintura del corazón debe ser ceñido con Jesús, no por la filosofía ni el conocimiento de este mundo. Si está ceñido así, no puede resistir, vencer al ataque del diablo. Así será todo arrastrado. Si se así mueve el terremoto de la muerte, no puede resistir con la filosofía, con el conocimiento humano, sino será derrumbado de una vez. Nosotros debemos estar ceñidos de Jesucristo. Jesucristo es la columna de nuestra vida y el centro. Entonces, en cualquier situación que se encuentre, no será conmovido, no será movido, porque Jesús venció al mundo. Aunque venga la tempestad de viento del mundo, no puede así hacer caer a Jesús, porque nuestro Jesús murió y resucitó, y la muerte no puede vencer a Jesús. Entonces, si estamos ceñidos de Jesucristo, si nuestro corazón está concentrado, nuestro centro del corazón está en Jesús, cualquier viento que venga a nuestra vida, no estaremos movidos, no seremos conmovidos de ninguna manera. Y luego debemos poner
en nuestro corazón, la coraza de justicia. El hombre tiene como la conciencia, entonces a veces si no es así perfecto el hombre, nadie puede vivir sin la condenación de la conciencia. Cuando el diablo nos ataca con la condenación, entonces confiando en las obras morales del hombre será caído así inmediatamente. Pero si nosotros nos ponemos de la coraza del perdón, de la justicia, el diablo no nos puede hacer caer. Aunque nosotros merecíamos ser condenados, pero Jesús en lugar nuestro, así en la cruz, pagó todas las deudas del pecado, del pasado, del presente, del futuro. Entonces, si nosotros confiamos en la sangre preciosa del Señor Jesucristo, nosotros podemos estar puestos de la coraza de justicia, del perdón. Entonces no seremos caídos por ninguna condenación del diablo, por ningún ataque del diablo, sino podemos estar con denuedo delante de Dios. No podemos, viviendo en este mundo, evitar de la incertidumbre, de la inseguridad, de la dolencia, de la desesperanza, porque la vida del hombre siempre es insegura. No sabemos qué va a ocurrir en nuestra vida. Así, teniendo la vida humanista, ni puede tener de ninguna manera la paz. Pero en Jesucristo podemos tener la paz, porque Jesucristo en la cruz nos ha preparado el quíntuple evangelio, la triple bendición. Y luego debemos tener el escudo de la fe. Para tener la fe, debemos mirar a Dios, el que así sale con el escudo de la fe, nunca será caído por ningún ataque del diablo. Y luego el yelmo de la salvación debemos poner, porque la cabeza es el origen de todos los pensamientos, de toda la ideología. Nosotros debemos proteger nuestros pensamientos con el yelmo de la salvación. ¿Cómo vamos a ponernos del yelmo de la salvación? Es tener la convicción de que ya no somos viejo hombre, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así dice en 2 Corintios 5:17. Nosotros confiando en la cruz de Jesús, yo soy perdonado, yo tengo la bendición, yo tengo la llenura del Espíritu Santo, yo soy sanado, yo soy bendecido, yo tengo la vida eterna. Así este conocimiento lo debemos tener seguramente. Pero no solamente este conocimiento acerca de la salvación, de la redención del Calvario puede tener la victoria. Si tiene el conocimiento acerca de la palabra de Dios, también se debe tener la obra del Espíritu Santo. Después de haber tenido este conocimiento de la palabra de Dios, el Espíritu Santo debe moverse para que la palabra sea realizada. Entonces, cuando yo así predico la palabra, siempre pido la ayuda del Espíritu Santo. Ayúdame, úngeme, bendíceme, así oro. Entonces, el Espíritu Santo me ayuda cuando oro por los enfermos. Y así el Espíritu Santo me ayuda. ¿Por qué es necesario decir que esta enfermedad y esa enfermedad ha sido sanada? ¿Por qué? Porque la fe que tienen los santos es como una fe ambigua, pero si escucha esa palabra, ha sido sanada con ese punto de contacto, así suelta su fe. Por eso el Espíritu Santo trabaja y ocurren milagros.
no puedo olvidar de la conferencia que tuvo en Vladivostok. 50,000 personas iban a reunirse. Y el presidente de un partido comunista era así paralítico. Después de haber predicado, entonces yo les dije a la congregación que pusiera su mano en el lugar doliente. Yo también oré en mi corazón, Señor, también que sea sanado ese presidente, ese director, ese del comité comunista. Y yo me escuchaba la sonrisa de Dios. Y después de haber orado, yo les digo quién ha sanado y quién ha sanado, ¿no? Entonces, viendo a ese presidente, a ese director del comité comunista, si yo le digo si ha sido sanado, pero si no es sanado, entonces es mentira, se queda, ¿no? Pero el Espíritu Santo me susurraba así, silenciosamente, y me dice, si él no hubiera sanado, yo te así, en lugar él te así pongo en esa silla. No, Señor. Entonces tú lo digas, tú lo dices, tú hablas, yo lo sano. ¿Tú lo sanas? Entonces yo declaré que ese director del comité comunista está en silla de rueda y el Espíritu Santo vino y ha sido sanado. Entonces levántese, Entonces yo recibí el lema y esa persona también recibe el lema. Pero yo no le llamaba y él también quedó así un poco frustrado, pero entonces la fe no se iba a obrar, pero yo obedeciendo a la palabra de Dios declaré que fue sanado. Entonces él se levantó así prontamente, así de repente. Entonces él así levantó su silla de rueda y subió al altar, al púlpito. Así, de esta manera, cuando el Espíritu Santo obra en medio de la palabra, ocurren milagros. Por último, para resistir al diablo, debemos orar fervientemente en Espíritu Santo. En Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, Espíritu Santo no está lejos, ahora mismo en ese lugar está y está con ustedes y quiere ayudarles. Así la Biblia nos dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si oramos, Espíritu Santo nos ayuda. Espíritu Santo hace lo que no podemos hacer por nuestra fuerza. Si nosotros rotundamente confiamos en el Espíritu Santo, si resistimos al diablo rotundamente, el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda, hermanos. La diestra de autoridad de Dios nos ayuda en Salmos 91. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Hermano, en cualquier situación en que estén ustedes, no queden frustrados, sino oren. Si oran ustedes, Dios mismo les va a salvar. Aunque tenga muchos tesoros en el depósito del almacén, si no tiene la llave, no lo puede abrir. De esta manera, aunque Dios ha preparado cosas grandes y ocultas, Señor, maravillosas, si no oran, entonces no ocurren, no obra. Entonces su oración es la clave que abre el almacén de tesoros del reino de los cielos. Cuando se acerca la tentación del diablo, no retroceda, sino resista al diablo y lo eche.
vestidos de toda la armadura de Dios y oren confiando en la palabra y en el Espíritu Santo. Así huirá de su vida el diablo y ustedes serán prosperados en toda cosa que tengan salud, así como prospera su alma. Vamos a cantar juntos el himno de la página 307 o 227.